Los villanos son ese personaje cuya función principal es rivalizar con el héroe, a menudo siendo tan simples como uy uy uy, soy malo malísimo. Sin embargo, con el paso del tiempo, los villanos se volvieron más elaborados, agregando ese maravilloso detalle de que pese a sus acciones, se les puede dar la razón por los ideales que manejan. Y aunque no son tantos ni tan complejos como muchos otros, los Simpson han presentado a algunos de este estilo. Personajes que han rivalizado con la familia amarilla, e incluso les han llegado a hacer cosas terribles. Más la postura que defendían estaba en lo cierto. Por lo tanto, aunque no eran los héroes, en muchos sentidos ni siquiera buenas personas, tenían razón en sus ideales, o en su debido caso, intentaron traer un bien mayor aunque no lo pareciera. Explicando más o menos la dinámica, lo que verán aquí son villanos tanto episódicos como regulares, que en un episodio en especial mostraron tener la razón. Por cierto, sobra decirlo, pero para aquel que se lo pregunte, sí, este video se basa en uno realizado por el mundo de Soul y otro de Sweet Wrestling. Sin más que agregar, ¡qué pasión! Yo soy Perinois y sin más relleno cremosito, te presento y te explico por qué estos son los 6 villanos de los Simpson que tenían razón. Empezamos leve y haciendo un poco de trampa, puesto que Marge no es necesariamente la villana, más es uno de esos casos de cómo los mismos fanáticos la han antagonizado. En todos los videos que he dedicado a criticar a este personaje, se me ha pedido que hable de cuando prohibió el azúcar en Springfield, considerada otra de sus peores acciones. Sin embargo, no lo he hecho porque aunque no lo parezca, ella estaba en lo cierto. Ciertamente, la de pelo azul se ha ganado la fama de querer cancelar cosas, dígase Tommy Daly, la casa burlesque o las artes marciales mixtas. Y todo por un fin, en muchos sentidos, egoísta, que puede resumirse en que no le gustaba y no lo quería ver. No obstante, el caso del azúcar es muy diferente, porque a diferencia de los antes mencionados, realmente existía una problemática. En ese episodio, Springfield fue nombrada como la ciudad más obesa, que pese a ser celebrado, no deja de ser un título deshonroso. No me malentiendan, eso de aceptarse a sí mismo está muy bien, mas no quita que la obesidad es terrible para la salud, mostrando claras consecuencias a través de Rafa, la prima de Cleto y el Dr. Hibbert, que desarrollan hiperactividad, diabetes, obesidad mórbida o adicción. Pero como los ciudadanos lo veían como un logro, es Marge la que buscó soluciones. Incluso fue bastante razonable. Fue a pedir que se redujera la cantidad de azúcar o por lo menos se dieran las advertencias necesarias para dar conciencia, pero el dueño no cooperó nadita. Como las palabras fallan, en lugar de hacer una fastidiosa marcha, reunió firmas y testimonios, lo que prueba que otras personas apoyaban la causa. Además, se comprueba que esta corporación usaba sustancias adictivas para estimular el consumo de sus productos. Aún con eso, es mucho el odio que se le tiene por este episodio, que la han convertido en la villana queriendo comparar esta acción con muchas otras que sí podemos llamar despreciables, olvidando por completo o a conveniencia que el que prohibieran el azúcar en Springfield no fue su culpa. Efectivamente, cada quien es libre de comer cuanta azúcar desee, mas no por eso las intenciones de Marge eran malas, que buscó traer un bien a largo plazo de forma respetuosa. Simplemente, la ciudad de Springfield no mereció sus buenas intenciones, y los fanáticos la odian por una de sus acciones mejor intencionadas. Aunque no concuerdo para nada con el Partido Republicano, y mucho menos con los ideales conservadores, existe cierta verdad en el discurso de Bob Patiño cuando se apoderó de la alcaldía de Springfield. Una de las partes más cuestionables de esta ciudad es su alcalde. Y es que tanto para ese momento como en posteriores temporadas, Diamante ha demostrado lo increíblemente inepto que es en su labor. Sí, como cada político, pero sobresale porque en muchas ocasiones se ha probado que personas como Marge harían un mejor trabajo. A pesar de eso, la gente sigue votando por Diamante. Así que, ¿realmente podemos culpar a Bob por hacer trampa en las elecciones? Aunque su postura republicana es bastante cuadrada, es eso mismo lo que cierra a la gente
parte a seguir eligiendo a un incompetente. Dejan de lado las propuestas solo para enfocarse en que es demócrata, como si eso lo hiciese perfecto. Cuando al final solo es un corrupto que solo en este episodio perdonó los crímenes de Bob porque la gente se lo exigió, mismo que ilustra una de sus peores cualidades, su obsesión insana en ganarse los votos de la gente buscando complacerlos con cada idiotez que le pidan, a la vez que agrega impuestos ridículos para su propio beneficio. En cambio, Bob quería bajar los impuestos y ejercer un castigo justo en los criminales, además de que evidentemente es lo suficientemente listo para un trabajo así. En todo caso, su crimen fue querer un cambio para la ciudad. Ciertamente, Bart y su familia lo sufrirían, pero eso es poco ante los aparentes beneficios que vendrían bajo su mandato. Normalmente no incluiría personajes originales de las casitas del horror, puesto que por el tiempo, tanto estos como la familia Simpson suelen ser más idiotas de lo normal. No obstante, este es especial, y con poco más de 6 minutos, mostró ser uno de los villanos más justificables de la serie. Hablando claro del hermano siamés de Bart, Hugo Simpson. Recapitulando su vida, nació pegado a su gemelo Bart, pero como uno de ellos era malvado, fueron separados. Y concluyendo que el malo era Hugo, el doctor y sus padres lo encerraron en el ático lejos de la civilización, alimentándolo únicamente con cabezas de pescado, evitando el más mínimo contacto con él. Entonces escapa y trata de unirse nuevamente a su hermano, volviendo a ese momento donde fue feliz, aferrándose a esas circunstancias en las que su vida tenía sentido. Él mismo lo dice: tal vez todos estamos locos, pero yo perdí mi cordura el día que nos separaron, porque cuando lo hicieron, dejó de ser un niño y pasó a ser un animal. Recordemos que es el gemelo de Bart, y al menos dentro de la lógica del segmento, eso quiere decir que tiene 10 años, pero toda su vida se reduce a lo que vivió en el ático, donde no tenía la libertad ni para estirarse, puesto que lo mantenían encadenado. Nunca se vio en el espejo o comió una comida digna. Evidentemente, ni siquiera se molestaron en comprobar si realmente era malo. Se basaron en un análisis de sangre y en su apariencia provocada por el encierro. En este segmento, los verdaderos malos por naturaleza fueron los adultos. Homer y Marge fueron terribles padres. Mas el peor de todos es el Dr. Hibbert, que no se molestó en comprobar nada, dejando a Hugo como culpable de algo que nunca cometió, permitiendo que el verdadero niño malvado sea libre. El caso de Hugo es curioso, no tiene grandes diálogos o hace la peor de las acciones. Sin embargo, es un caso excelentemente trabajado de alguien corrompido por la estupidez ajena. A pesar de que la jueza Constance es un personaje episódico, plano y olvidable, existe una gran verdad en sus ideales como jueza. Por más cariño que le tengamos a Bart, es evidente que es un niño problemático, uno que gusta de hacer bromas crueles y meterse deliberadamente en todo tipo de situaciones que una persona sensata evitaría. Y sin quitarle culpa al niño, ciertamente su actitud es en gran parte culpa de sus padres, que no han sabido darle un estate quieto cuando es debido, permitiendo que haga lo que quiere y muchas veces siendo ellos mismos los que lo impulsan. Todo esto sirve como argumento de la jueza para querer condenar a Homero. En ese episodio, Bart roba una patrulla al no tener la vigilancia de su padre. La jueza los esposa, algo exagerado pero con una idea detrás muy buena, que Homero mantenga vigilado a Bart, que de seguir así, tal vez hubiese mejorado en la escuela. Y lo cierto es que aunque sus métodos generaron más problemas, estos fueron provocados por el mismo Homero, que por andar de calenturiento pretendía ponerse cariñoso con su esposa, teniendo a su hijo al lado. Hablando de Marge, se debe admitir que la jueza intentó ser razonable pidiéndole que admita que son malos padres. Ojo, Bart no se libra, más sería necio decir que Homer y Marge son unos padres perfectos
ellos cuando la misma naturaleza del niño fue dejar que sus padres fueran castigados y él perdonado. La jueza Constance no tiene un puesto más arriba porque su último castigo era genuinamente arbitrario. Más que un castigo para reformarlos, fue una venganza por contradecirla, siendo eso un detalle que le quita varios puntos. Aun con todo, ella tenía razón en querer arrestar a Bart, siendo otro caso de alguien que solo es un villano por hacer bien su trabajo. Poniendo un poco de contexto, después de mostrarse que la ciudad de Springfield no puede controlar su consumo de alcohol, incluso facilitando que un niño de 10 años lo consumiera, se estableció una ley seca que prohibía la venta y consumo de cerveza. Una ley que un policía tan mediocre y corrupto como Gorgory ni siquiera intentó respetar, permitiendo el contrabando de alcohol de manos de la mafia. Entonces llega Elliot Pez, un hombre ajeno a la ciudad que pone orden, sacando patadas a Gorgory, deteniendo el tráfico ilegal de la mafia y haciendo respetar la ley de forma estricta. Ahora les pregunto, ¿qué hizo Elliot para ganarse el título de villano? Pues su trabajo. Como seguramente saben, la policía de Springfield es horrible, que aun siendo una ciudad con aire de pueblo pequeño, es poco probable que detengan un crimen. Independientemente de si la ley seca es o no estúpida e innecesaria, se trataba de una ley que tenía que ser respetada, por lo que la llegada de Elliot era necesaria. Evidentemente, es un tipo cínico, pesado, y era mucho más divertido apoyar a Homero como el varón de la cerveza. Más el carisma del Simpson por excelencia, así que ignoremos que en esta historia es un criminal, que deliberadamente retó a la policía solo porque no estaba de acuerdo con esta ley. Bien que mal, Elliot solo estaba haciendo su trabajo, y aunque pudo, nunca abusó de los recursos policíacos, cosa que Gorgory ha hecho por mucho menos. No se distrajo o dejó sobornar, y de no ser por el varón de la cerveza, hubiese limpiado la ciudad por completo, cosa que evitó muchos accidentes o peleas entre borrachos. Y algo que se ignora mucho es su breve discurso para defender la ley. No podemos decidir qué ley es obedecer. De ser así, mataría a cualquiera que me mira feo. Las leyes existen por algo. Lo sé, es difícil de aceptar, pero incluso una ley seca puede ser necesaria si la ciudad así lo amerita. Al final, un buen policía fue expulsado en una catapulta solo por ser bueno en su trabajo, mientras que Springfield volvió a permitir la cerveza y volvería al mismo círculo vicioso de siempre. La ciudad de Springfield está llena de gente pintoresca, desde estereotipos bien logrados hasta la familia protagonista por sí sola, lo que hace preguntarnos, ¿qué pasaría si una persona normal llega a la ciudad? La respuesta sería los últimos días de vida de Frank Grimes. Primero que nada, aclaro que este personaje tenía una mentalidad terrible, que va de creer que si te esfuerzas en la vida, mereces ser exitoso, y todo aquel que no lo haga debe fracasar. Un pensamiento muy común en personas que consideran que su vida es injusta solo porque la de otros es mucho mejor. Y si eso fuese su principal motor, no entraría en la lista. Porque una de las mayores mentiras que puedes decirte a ti mismo es que si dedicas toda tu vida al trabajo, serás exitoso. Simplemente la vida no es así. Sin embargo, si tenemos a Frank en esta lista, es porque quería hacer notar una verdad muy simple que todos los aquí presentes conocemos y todo aquel que conozca a Homero también lo hace, pero que nadie quiere tomar en serio. Homero es un idiota. Pero vamos por partes. He leído que para muchos el odio de Frank hacia Homero está injustificado, por cómo este trató de llevarse bien con él, pero como Frank era un amargado, lo rechazó sin merecerlo. No obstante, Frank estaba en todo su derecho de no querer hacer amigos para así dedicarse al trabajo, siendo esta su forma de vida, la cual aplicó tanto a Homero como a Carl y Lenny, actitud que estos dos últimos entendieron y respetaron, no forzando una amistad con él. Pero Homero, prácticamente de adrede y casi como un bully, provocó a Frank de varias maneras, no llamándolo por su nombre, robándole su almuerzo, mordiendo sus lápices y echándole la culpa de un desastre provocado por él.
Acciones que, como son realizadas por Homero y su increíble carisma, no son tomadas en serio. De hecho, decir que el odio de Frank está injustificado no tiene sentido. Homero fue un cretino en cada una de sus interacciones. Aún así, Frank intentó ser razonable, diciéndole de forma clara que no quiere que se le acerque o le hable. Mas Homero siguió insistiendo, no porque le cayera bien, sino porque no podía soportar la idea de tener un enemigo. Todo eso hizo notar a Frank que Homero es un inepto, que nos guste o no, al menos no merece su trabajo. Ojo, hablando claro de su puesto en la planta nuclear. Ya lo demás es otro asunto, pero no se puede negar que no hay razón sensata para mantener a alguien que ocasiona tantos accidentes o siquiera sabe hacer su trabajo. Y en ese sentido, Frank no tiene más que razón, e incluso la familia Simpson lo sabe. Es entonces que Frank se quiebra emocionalmente, no tanto porque su vida sea miserable, sino por cómo la ciudad no deja de justificar la ineptitud de Homero, una persona a la cual le pidió que no se le acercara, pero que no dejó de molestarlo en sus últimos días de vida. En realidad, es poco lo que Frank le hace en comparación a lo que Homero le hizo sin darse cuenta del daño que hacía, no teniendo el más mínimo tacto con él, puesto que incluso asistió a su funeral solo para dormirse. Cosas así hacen que este episodio esté mal titulado. No vemos al enemigo de Homero, sino que al enemigo de Frank Grimes. Para terminar, dejo algunos de sus comentarios sobre qué villanos tenían razón. Savi66 opina: Frank Grimes en parte tiene razón. Homero no se merece la vida que tiene y es muy incompetente. Reina opina: Springfield cuando los echaron de la ciudad. No tengo mucha memoria de otros episodios, pero aún recuerdo bien ese capítulo. Evan Trowin opina: el productor de las artes marciales mixtas. Él solo quería financiar un deporte de manera completamente legal. Y por último, Eric Mamani opina: Skinner, Elliot Pez, Marge, episodio del azúcar, la gente sugiere, Frank Grimes, el villano de la peli, la nueva maestra Elisa y Bob Patiño. Gracias por sus comentarios. Dale like si al menos entretuve, y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Te invito a seguirme en mis redes para más cosirijillas. Los enlaces están en la descripción. Suscríbete para más videos con mi melódica voz. Dime Prinois. Y ¡ay, nos vientos!